Ahí está. Me voy a quedar abajo, a mí me gustó. Como estaba el secretario recién. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Institución Cervantes, por siempre ir un poquito más allá. Digo, Gustavo lo planteaba en algún momento en la introducción de la jornada, y la verdad que el trabajo que venimos realizando siempre va subiendo la vara, siempre va generando nuevas propuestas, siempre va permitiéndonos pensar en nuevas alternativas, y como uno tiene ganas, entonces ahí empezamos a encontrarnos permanentemente y poder idear esas alternativas y esas posibilidades. Y bueno, qué lindo que esto sea una nueva oportunidad para encontrarse con los jóvenes a la mañana, que sé que vinieron un montón y estuvieron muy contentos por todo lo que hicieron, y ahora con ustedes, que son con quienes tenemos el gran desafío de ver cómo hacemos con estos estudiantes que tenemos en el nivel secundario sobre todo. ¿Todos son docentes de nivel secundario? No, dijeron por ahí. ¿No? De nivel superior. Bueno, digo, recién Luis me dejaba la vara ahí bien alta en términos teóricos de poder pensar cómo son y cuáles son los estudiantes que nosotros tenemos en las escuelas de la provincia de Córdoba, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Acá. Ahí. Y un poco cómo estamos llevando adelante esta perspectiva a partir de la gestión de nuestro ministro, el doctor Horacio Ferreira, en el marco del Plan de Desarrollo Educativo Provincial, que es el que venimos llevando adelante desde el año 2023, 2024, cuando nosotros asumimos en el 2023 acompañándolo al doctor Ferreira, pero ustedes pusieron en marcha todo el mecanismo a partir de febrero, marzo del 2024, ¿sí? Luis nos decía recién y nos hablaba muy bien de algunas cuestiones inherentes a los requisitos y cuáles son las características que deberían incorporar los aprendizajes y las prácticas que se vienen desarrollando dentro de las aulas. Nosotros sabemos que los jóvenes que recibimos tanto en secundaria como en educación superior son jóvenes sumamente conectados en términos virtuales, ¿sí? Y que esa conexión los dispone de una manera particular. Él hablaba recién de cómo acceden a la información, pero a su vez también de cómo se vinculan entre ellos de manera permanente, diría yo. Entonces, la escuela, las aulas en las escuelas tienen un gran desafío, que es poder aprovechar algunas particularidades que genera esta hiperconectividad o esta inmediatez que los estudiantes van manejando, que también lo manejamos nosotros, digo, no es que no nos pase a nosotros, lo que pasa es que lo vemos mucho más en ellos que en nosotros mismos. Y Luis, por ejemplo, recién ponía un ejemplo del mensaje de WhatsApp. ¿Nos comunicamos? Sí, ¿por qué? Por un mensaje de WhatsApp. Bueno, esa hiperconectividad que tenemos hoy en día todos, a los chicos los afecta mucho más porque por ahí ellos no tienen muy en claro, podemos decir, cuáles son los límites de esa hiperconexión y cuáles son las consecuencias de esa hiperconexión y de esa inmediatez. De todas maneras, si nosotros aprovechamos esa hiperconectividad y esa inmediatez en términos de habilidades, como docentes nos puede servir para poder llevar adelante algunas prácticas que no sean tan rígidas y que no generen, como por ahí dice un poco la diapositiva, alguna posibilidad de desconexión de los estudiantes con la propuesta educativa que nosotros desarrollamos, ¿sí? Que el estudiante esté hiperconectado. Yo les voy a contar una cosa. Mi formación de base es profesora de computación, ¿sí? Pasé por varios cambios de planes de estudio. Después
como fui directora, también soy licenciada en educación, digo, la vida me fue llevando para el área social, pero arranqué en otro lugar. Entonces, el desarrollo de algunas habilidades lógicas que genera la conexión de nuestros estudiantes, deberíamos poder recuperarlas en algunas prácticas que nosotros llevemos dentro del aula. Luis lo ponía recién en ejemplo, por ejemplo con el Rincón del Vago, o Wikipedia en su momento, que es el ejemplo que yo traía, no había pensado yo en el Rincón del Vago. Recuerdo que estaba en el aula todavía cuando se empezaron a utilizar esas plataformas, y las profes, digo, todas me van a acompañar, todas me decían, ¿por qué salió eso? Porque ahora me copian y me pegan todo y tengo que leer páginas y páginas y páginas. Bueno, digo, ahí estaba nuestra expertise como docente en aquel momento, a los efectos de poder aprovechar esos espacios, sobre todo Wikipedia, quizás no tanto el Rincón del Vago, para poder generarle a nuestros estudiantes una consigna, un desafío que fuera diferente al que nosotros ya veníamos generando. Ya no podían ser más las 10 preguntas, que acá entre nosotros siguen estando, pero bueno, en algunos espacios, ya tenía que ir por otro lado el desafío. Bueno, hoy la inteligencia artificial, la hiperconectividad de los jóvenes, la inmediatez, nos está exigiendo que al interior de las aulas podamos generar algunas estrategias que lejos de obturar esas habilidades que los jóvenes ya tienen, las puedan utilizar para mejorar sus aprendizajes, porque sabemos que los contenidos en sí mismos los van a encontrar en muchos lugares, y lo que nosotros necesitamos generar es que estos jóvenes puedan aprovechar esos contenidos para generar aprendizajes significativos, ¿sí? Entonces, desde la posibilidad de generar podcasts, videos, que los productos finales de nuestras actividades áulicas no necesariamente sean una monografía y una exposición oral, o que la exposición oral se transforme en un video de TED, por ejemplo, que recién Luis planteaba. Digo, son oportunidades para que los jóvenes se sientan más cercanos a lo que nosotros les estamos proponiendo, y que esos desafíos impliquen necesariamente poder mejorar sus aprendizajes, ¿sí? Ese es el gran desafío del aula hoy. Es grande, digo, claramente es así, no está siendo fácil, tenemos una heterogeneidad bastante interesante. Los chicos, yo recién cuando me levanté estaba en el streaming y hablábamos de cuánto los atraviesa la ciudadanía digital y la ciberseguridad en torno a esa ciudadanía digital. Entonces, el poder aprovechar esa hiperconexión en relación con los aprendizajes que los chicos tienen que desarrollar, en relación con la ciberseguridad, con la educación financiera, digo, son alternativas sumamente valiosas y que podemos desarrollar todos los días en el aula, que no nos va a implicar mayor actividad, pero que sí nos desafía como docentes a generar otras propuestas, ser disruptivos en el aula y poder generar un aprendizaje mucho más colectivo, mucho más colaborativo. Hoy ejemplos claros pueden llegar a ser las radios escolares, pueden llegar a ser los canales que los estudiantes están generando de streaming para poder, de manera casera, para poder contar qué es lo que hacen y cómo lo hacen, las comunicaciones que hacen a través de diferentes medios, todo ello mediado por la intervención de ustedes, de nosotros, porque si hay algo que tiene esta posibilidad de hiperconexión, es que nosotros estamos ahí interviniéndola y acompañándolo a los chicos para que ellos sepan qué es lo bueno y qué no tan bueno tiene esta posibilidad de utilizar las tecnologías y la huella digital como una herramienta positiva,
porque sabemos que es una herramienta positiva. Lo que pasa es que tenemos que aprender a nosotros también a generar cuáles son las posibilidades en torno a lo que vamos desarrollando, no sé, en lengua, en matemática, en historia, en geografía, en cada uno de los espacios curriculares que nosotros llevamos adelante, de acuerdo a nuestro perfil o la cátedra, el espacio curricular que nos toca, ¿sí? Si nosotros logramos trascender eso, seguramente ese riesgo de desconexión va a disminuir mucho. Seguramente vamos a lograr que los estudiantes entiendan cuál es la propuesta que desde el aula nosotros le estamos brindando y de qué manera estamos pensando en que ellos sean partícipes activos de sus propios aprendizajes y por qué no también de las propuestas de aprendizaje que se generan en esa aula y en esa institución educativa en particular. Lógicamente esto implica ese trabajo colaborativo que Luis planteaba recién. No lo podemos hacer en soledad. Como docentes de aula, de un espacio curricular en particular, podemos generar algunas instancias, pero acá veo algunos directores y directoras de escuelas y hoy necesitamos el acompañamiento para poder generar esos procesos y esas prácticas más disruptivas, poder salir de esa caja que es el aula y generar otros espacios que no necesariamente implica ir un viaje educativo a un espacio lejano de la escuela. A veces es en el patio, a veces es en la plaza, a veces es en el club, pero en otro lugar o quizá en la misma aula dispuesta de una manera especial. Lo que nosotros tenemos que, el desafío que yo les propongo a ustedes es aprovechar la hiperconexión de nuestros estudiantes, aprovechando las habilidades que eso les genera, en términos lógicos sobre todo. Si nosotros pudiéramos recuperar mucho más eso, tendríamos muchos mejores resultados en matemática, por ejemplo, porque hay un desarrollo lógico muy importante que se va dando y que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta. Lo que pasa es que tenemos que vincular una cosa con la otra. Y la inmediatez de poder generar algunos productos áulicos que a los chicos le hagan aprender cuáles son, o entender cuáles son los aprendizajes que han logrado y qué contenidos pusieron en juego en ello, ¿sí? Más allá de esto, y en el marco un poco de las propuestas que el Ministerio ofrece, nosotros tenemos que generar ahí, bueno, una hoja de ruta viva le puse, como para poder ir pensando día a día nuevas propuestas y nuevas alternativas que se desarrollen en el aula. Si nosotros pensamos que los jóvenes, no sé si ahí está, sí, es porque me muevo. Si nosotros pensamos que los jóvenes llegan a los últimos años del secundario y en educación superior también, en términos de aprendizaje para la vida, aprendizaje para ser ciudadanos, aprendizaje para el trabajo, para los estudios superiores, el Ministerio de Educación ha ido desarrollando algunas ideas que ustedes pueden poner en marcha, sumado a lo que yo les decía anteriormente, ¿sí? Ahí las pasantías de nivel secundario o el sistema dual en la educación técnica son hitos que son sumamente significativos a la hora de poner en juego otros espacios en el aprendizaje de los jóvenes, ¿sí? Las pasantías que pueden ser realizadas en cualquier tipo de orientación, que pueden ser realizadas en cualquier organización, que les permitan al estudiante poner en juego algunos saberes. Pasa como yo les decía anteriormente con respecto a lo de la hiperconectividad. Ellos muchas veces no tienen idea de cuáles son las habilidades que han adquirido hasta que se ven en ese lugar y en ese momento. La oralidad, la posibilidad de responder preguntas, de poder resolver problemas, que a veces no son problemas matemáticos, pero que los problemas matemáticos colaboraron en el aula para que ellos entendieran cuál era la lógica de resolver situaciones que se van desarrollando día a día. En el caso del sistema dual, el año pasado la Dirección General de Formación Técnica, de Educación Técnica y Formación Profesional empezó a trabajar en torno a este tema
y hoy son 14 instituciones, de las cuales veo acá una DIRE presente, y más de 30 empresas que están acompañando ese nuevo proceso que, si bien es viejo, porque es una idea bastante antigua en torno a cómo se podía vincular la educación técnica con las empresas, digo, esta dirección de nivel ha puesto en marcha toda una renovación y un proceso de acompañamiento a las escuelas que quieren hacerlo para que puedan llevar adelante esa vinculación entre el aula y la empresa, ¿sí? La formación profesional es otro de los hitos que se han incluido para lo que es educación secundaria, en donde es un gran desafío. Digo, ¿por qué es un gran desafío? Porque acá los profes de las distintas orientaciones y tecnicaturas están poniendo en juego sus saberes, están poniendo en juego los contenidos que venían desarrollando en cada una de las orientaciones y los vinculan directamente con formaciones profesionales que han elegido para poder darle una impronta mucho más cercana a la realidad contextual en la cual se encuentran las instituciones y los jóvenes, porque ese es otro tema también. Nosotros tenemos un currículum que nos atraviesa en toda la provincia, tenemos orientaciones que tienen definidos cuáles son sus contenidos, el perfil del egresado, cuáles son los objetivos de cada una de las orientaciones y las tecnicaturas, pero sabemos que no es lo mismo una escuela en Córdoba que una escuela en San Francisco o que una escuela en Tras la Sierra o en el norte de la provincia de Córdoba. Entonces ahí nuestra expertise en términos colaborativos y colectivos como docentes es poder atravesar la mirada de ese currículum, poder pensar en una formación profesional o una capacitación laboral que les sirva a los estudiantes para vincularse con el entorno y poder identificar cuáles son las necesidades del entorno para que los estudiantes aprovechen estas oportunidades que les estamos brindando, ¿sí? Entonces, ahí hay muchas escuelas, más de 750 en toda la provincia de Córdoba, que se han atrevido a pensarse de esa manera, que están avanzando paso a paso, porque es algo que no lo habíamos hecho, es una innovación que no se había dado nunca. Hasta ahora la formación profesional siempre había sido pensada para otras personas, para personas que ya habían terminado el secundario o que, no teniendo el secundario, necesitaban adquirir algunas herramientas básicas de algunas temáticas puntuales. Bueno, hoy la formación profesional se mete a las escuelas secundarias y genera esa disrupción de decir, bueno, a ver, pensemos cómo venimos dando clase, pensemos cómo podemos hacer para vincular esta formación profesional con lo que veníamos haciendo. Pensemos en nuestros jóvenes hiperconectados y cómo hacemos para que ese triángulo se desarrolle de la mejor manera y podamos aprovechar todas las habilidades que los jóvenes tienen, más todas las posibilidades que le da el currículum y la formación profesional en sí misma, para que el año que viene, si Dios quiere, los primeros egresados con doble titulación estén llegando al final de esta trayectoria, ¿sí? Recibiendo el título de secundario, que es la educación obligatoria, acreditando esa educación obligatoria, pero que a su vez también puedan recibir un certificado de una capacitación laboral o una formación profesional avalada y aceptada a nivel nacional, por ejemplo, por organismos como el INET, ¿sí? Entonces es muy importante esta posibilidad y esta disrupción que hemos generado en cada una de las aulas de esas más de 750 escuelas que se han sumado a este gran desafío. Si hablamos de educación superior y la vinculación con el nivel secundario, este año se ha generado este dispositivo que se llama Reconocimiento y Enlace con la Educación Superior, que es un dispositivo sumamente valioso que nos permite que estudiantes de los últimos años de la secundaria puedan acceder a alguna materia de institutos de formación superior para que la lleven adelante, la desarrollen y puedan conocer un poco la lógica de
de esa modalidad, de ese nivel, ¿sí? Que era otro gran desafío que teníamos, lograr que nuestros jóvenes puedan entender cuál es la lógica de la educación superior o la educación universitaria y poder entender cómo ellos se desenvuelven en esos espacios y cómo va a ser su vida en el caso de los chicos de las promos, hacia el sexto o séptimo año, el año que viene, en un rato, porque para ellos dice, en el futuro voy a estudiar esto. El tema es que el futuro es ya va a suceder. Así que la verdad que ha sido una experiencia que ha sido muy bien recibida por los estudiantes, por las instituciones de nivel superior, y estamos teniendo muy buena receptividad con respecto a esa propuesta, ¿sí? A la cual vamos a seguir sumando estudiantes, vamos a seguir sumando instituciones que quieran ponerlo en práctica para llevar adelante esta sinergia entre el nivel secundario y el nivel superior. Esta articulación que a veces era tan difícil de generar y que hoy por hoy, a través de distintas ideas, podemos empezar a traccionarlas y empezar a pensar en que esta disrupción puede ser positiva. Otra de las cuestiones que también ya tenemos algunos reconocimientos organizados, pero que vamos a seguir trabajando en torno al tema, es el reconocimiento de saberes. Ya está definido en vinculación entre las tecnicaturas que tiene la educación técnica y las tecnicaturas superiores, cuáles son los reconocimientos de saberes para los estudiantes que están en séptimo año. Digo, poder entender que cursar un año más tiene un valor importantísimo, ¿sí? Y así, por ejemplo, estamos trabajando, hay mesas de trabajo con arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, para que nuestros estudiantes maestros mayor de obra puedan entender qué valioso es que sean arquitectos y que no sea que tienen que hacer todo de nuevo, sino que haya algún reconocimiento ahí. También estamos trabajando con la Facultad de Agronomía para ver algunos correlatos con los estudiantes que terminan tecnicaturas en agro, ¿sí? También estamos trabajando para escuelas orientadas, pero eso es un proceso que se está desarrollando. Pero el reconocimiento de saberes está. Es muy importante que nosotros como docentes lo conozcamos y lo promulguemos, porque esta también es una manera de hacerle ver a los estudiantes que hoy estar en el secundario vale la pena, que hoy aprender tiene un valor fundamental y que ese valor fundamental impacta directamente en su proyecto de vida. Bueno, y yo no puse una frase de un cuento, pero sí en el marco de nuestro estudiante actual, me parece que el gran desafío que tenemos es transformar la escuela secundaria frente al perfil de este estudiante, sus necesidades y los desafíos que les propone el contexto. Esta tarea es una construcción colectiva, no la imagino de otra manera, que debe ser planificada. La tenemos que tener en cuenta y la tenemos que desarrollar entre todos. Sostener estos ejes requiere diálogo, articulación institucional y con el sector productivo. Se vienen desarrollando estas sinergias, así que yo cerraría esta ponencia agradeciéndole a todos y cada uno de ustedes y a través de ustedes a todos los docentes que hay en la provincia de Córdoba que han entendido que el desafío es acompañar a las juventudes y poder generar para ellos una sinergia que les abra oportunidades o los pare de frente a oportunidades en torno a su proyecto de vida. Muchas gracias por escuchar.